Cuando comencé, digamos, a pensar la propuesta para hacer Ave Murals de la exposición colectiva que me sugirieron si quería pues organizar, de alguna manera se unió con estas presentaciones, ¿no?, que he ideado Getting Up de libros y publicaciones de graffiti. Pues pensé, si presentamos esta reedición del libro, que es la monografía de Saello, y me están proponiendo hacer una exposición colectiva, ¿por qué no aunar estas maneras de ver? Y así también podemos aprovechar la gente que está interesada en el tema editorial y en el libro de Saello a descubrir en 3 dimensiones, más que en papel, obras que no quiere decir que todos están bajo la influencia de Saello, esa no era mi idea, pero sí que hay una línea de puntos en interés o puntos en común, ¿no? Y también reivindicar estas maneras de hacer, que en realidad mismo dentro del graffiti pues es un nicho, o en algún momento pues ha sido marginal, no es la línea mainstream del graffiti. De hecho, por eso la gente más clásica pues lo ve como grafitis mal hechos o toys o como le quieran decir. Entonces pensé en la historia de París versus Barcelona, pues con los maestros, y que no sea todo los mismos formatos como papel pintado, canvas. Mi idea era como que fuera muy transversal, y entonces pensé en artistas, escritores que tuvieran propuestas diferentes. Yo empecé a pintar en 2003, entonces claro, yo intentaba hacer un graffiti convencional o bonito, digamos, ¿no? Y en aquel momento me fijaba mucho en una crew de aquí que se llama los Ball, que ellos ya en aquel momento intentaban pintar como los referentes de Nueva York, los pioneros de los 80, finales de los 70. Entonces yo no lo entendía, porque esa gente pintaba mal a posta. Y yo, claro, con 15 años decía, pero esta gente, si pinto yo mejor. Y luego con los años lo entendí de, hostia, qué guapo. Él empezó como adolescente con referencias clásicas, viendo el estilo de su ciudad, de las revistas, de las fanzines, pero gradualmente con su evolución personal pues ya sabía cómo hacer los códigos. El interés de buscar un poco como influencias o códigos propios, que al final es como si todo el graffiti clásico están copiando un poco la cultura popular americana, pero que al final empezaron a decirse, pero ¿qué es nuestro? Y entonces a utilizar códigos personales según la cultura de cada uno. Empecé en su momento en la práctica como todos, siguiendo un poco los valores tradicionales o clásicos del graffiti, entendiéndolos, aprendiendo de ello, hasta que de alguna forma llegas un poco a comprender esos códigos. Y con la suma y repetición de esta acción pues me vi un poco cansado y quise más experimentar. Y lo divertido es que con muchos amigos que tengo que han visto mi evolución, incluso amigos cercanos, a veces me insisten de a ver si puedo hacer algo un poco más normal o algo que ellos lo puedan leer para que así la peña vea que han ido conmigo. Esto en Barcelona creo que no se había hecho nunca. Esto es como todavía más el underground del underground y el anti-style. Hay gente que pinta graffiti que no le gusta, no lo entiende. El cambio generacional lo veo muy acertado, porque la mayoría de nosotros o algunos ni nos conocemos, y en esta expo no es casualidad, se ven esas uniones, ya sea como de color, de formato, de concepto. Cuando recibo pues la propuesta le pareció muy bien, porque al final se vio quién estaba ahí, se podía reconocer a través de un poco toda la selección de artistas. También le encantó la idea de venir aquí en Barcelona, porque él sabe que no es el tipo de proyecto que es común aquí, que no hay muchas exposiciones de vanguardia a nivel de concepto cuando se trata un poco de lo que está relacionado del graffiti, digamos. Como Sputo y yo hemos trabajado, ha sido sencilla y tal y como nosotros trabajamos normalmente. Entonces, pues hablando y conversando un poco, dijimos, tú pintas, yo pinto, lo más lógico es que vayamos a un sitio a pintar. Hemos hecho 3 piezas, obra de manera espontánea en la calle, y de ahí salió el tapiz. Tuvimos muy claro el formato, que sería un formato rectangular, que sería muy grande, para que hubiera también esa sinergia con nuestra obra de calle. Ya habíamos trabajado tapices, pero nunca de estas dimensiones. Yo tenía muy claro que quería hacer una animación, porque es
a lo que me dedico yo. Yo no pinto cuadros, no hago esculturas, yo soy animador, diseñador, y entonces intenté como mezclar un poco mi mundo del graffiti y mi mundo de la animación. Entonces tuve claro que quería hacer como una especie de evolución de letras que se deformaban, como un mundo colorido que es mi rollo, así con mucho color, todo hecho a mano. Quería hacer como un loop infinito y que fuera como que se vea la pantalla en movimiento todo el rato, y luego la secuencia de dibujos, que aunque es estática, pero puedes ver como algo cinético ahí en movimiento también. El graffiti pues es como una puerta abierta, y que el trabajo de taller es un poco aparte, aunque se retroalimentan de un lado al otro, pero que en su trabajo de taller tiene mucho más influencias externas, por ejemplo culturales relacionadas a Bulgaria. Conocía a todos y cada uno de ellos y de su obra, pues tanto Inupié como referencia en su momento, desde toda esta gente de París que nos han marcado tanto, ¿no? Hemos ido viendo cómo avanzaban. Incluso pues las obras artísticas, por ejemplo, de algunos artistas no las conocía, pero sí conocía su obra de calle. Gente como los PAL, pues siempre los ha mirado mucho. Modern Jazz también, que están ahí un integrante. Entonces, toda esta gente siempre los he tenido en mente. Sayo, sobre todo, para mí ha sido el king absoluto. Sayo era un gran amigo, y cuando empezó él a pintar en la ciudad de su manera, obviamente era un poco transgresor, lo que le generó muchos problemas con grupos como VTPK, y que al final era una persona con mucha energía, que tenía un poco de orgullo y hasta arrogancia un poco, y que al final le pegaron varias veces porque para toda la gente, si no usabas spray no era graffiti, entonces no te respetaban, pero que él siguió haciendo su cosa, o sea, obstinadamente. Él veía un poco la vida y la ciudad como una escena de teatro, y que él tenía sus personajes y como un poco que estaba actuando, y que al final creó todo su mundo. Un poco por hacer justicia a la figura de él y a su trabajo, esa reedición, que es la monografía de Saello, a mí me gustaría pues presentarla en Barcelona. Yo creo que el libro es importante porque gráficamente es que no hay un catálogo tan desarrollado de su trabajo. Sin quererlo, es el testamento de su obra, aunque faltan los últimos años, pero hay una compilación increíble, ¿no? Es de las pocas presentaciones que se ha hecho después de la primera edición. A mí me sorprendía decir, pero no hay otra gente que tenga el interés de hablar de este libro póstumo y que expliquéis el proceso, porque al final no es que ellos, cuando ya había fallecido o desaparecido, como decían ellos, que me gusta más, la figura de Saello, han compilado todas las fotos. No, es que esto es un trabajo que lo hicieron con él en vida. Entonces tiene un valor incalculable, pienso yo. Évidemment, Saello développé un travail très... El interés, básicamente la base de la idea es de interesarse al graffiti un poco fuera de lo que es graffiti en sí mismo, pero verlo como pictural, y que básicamente Saello es exactamente lo que hacía. Pero mucho más allá de esto es que Saello era un poco como un artista total, y que es uno de los pocos en el mundo del graffiti también que desarrolla un discurso alrededor de todo esto, y que al final pues eso lo ha puesto un poco al nivel de artistas como podría ser Ramelzi en el mundo del graffiti, o Basquiat, o Dalí, o Picasso. En 2011 lo conoció a Brest en una exposición, y luego por casualidad se le encontró en Marsella, y entonces directamente lo contactaron diciéndole que querían hacer un libro sobre él y su obra, y desde ahí empezó una conversación en la cual empezaron a recopilar material mayormente de Saello mismo. El libro, cuando salió en 2015, ya tuvo un buen éxito. Saello mismo le puso mucho del suyo, hicieron un crowdfunding, han hecho 1000 copias, y cuando falleció Saello pues quedaban 200 o 300 copias. Obviamente cuando falleció rápidamente se vendieron todas las que quedaban, y en 2023 la familia pues le pidieron que se podía reeditar la versión original del libro. Ha sido una oportunidad para que la gente que al igual
pues es de otra generación o no son ni artistas ni escritores de graffiti, descubran que hay gente que viene del graffiti que hace este tipo de cosas, ¿no? Esculturas, vídeos, tapices, cerámicas, es muy variado y sorprende, la verdad, o mismo redescubrir el trabajo de Saello, ¿no? Que es como generacionalmente a muchos nos toca, pero hay gente que lo está descubriendo con este show, entonces también es una reivindicación de su legado.